Vamos, vamos. ¡Ay, el terremoto de miércoles! Gente, acabamos de vivir un terremoto acá en Tailandia, en Bangkok para ser exactos. Miren, aquí podemos ver los restos de vidrio que quedaron debido al impacto de cuando se desprendieron del edificio, de la estructura. Quiero que se den cuenta de esto. Hay una fisura en este nivel del edificio, como pueden ver. Mira, mira, mira. Me encuentro en Bangkok, Tailandia. Hace un par de días llegué a este país del sudeste asiático para poder documentar, grabar muchas cosas que me interesaban hacer desde hace un tiempo atrás. Pero hoy pasó algo impresionante, algo que jamás en mi vida había vivido, algo que me dejó anodadado, impresionado. Y es que un terremoto de casi 8 grados según la escala de Richter sacudió esta parte del país. El epicentro se dio en Myanmar, un país vecino al norte de Tailandia. Pero como bien sabemos, los terremotos tienen réplicas y eso se dio. Y eso fue llegando hasta la capital de Tailandia, Bangkok. Inicialmente yo estaba terminando de grabar un video que había hecho muy temprano por la mañana. Estábamos por el centro de la ciudad. Estaba comprándome mi típico bubble tea de esta parte de Asia, cuando de la nada empiezo a notar de que el piso se empieza a tambalear. Yo primero pensé, oye, ¿por qué estoy mareado? O sea, ¿qué he tomado? O sea, no he tomado nada. O sea, estoy bien, estoy todo tranqui. Esa fue la primera advertencia. La segunda fue cuando el piso se empezó a mover mucho más y ya no era normal, porque ya la gente se empezó a alborotar. Incluso los animales, palomas, empezaron a alejarse del lugar. Y es cuando nos dimos cuenta que el edificio que quedaba al lado del mercado donde estábamos se estaba tambaleando, se estaba moviendo el piso. Todo, absolutamente todo estaba con movimiento sísmico. Debido a esto, los vidrios del edificio de al lado empezaron a desprenderse de la estructura y empezaron a caer hacia el piso. Era un edificio de aproximadamente 10 plantas o un poco más. La gente, al escuchar esto, empezó a correr, empezaron a irse del lugar, por supuesto, incluido yo. Como les digo, es algo que nunca jamás en mi vida había vivido, porque claramente por instinto empecé a correr, a escapar del lugar junto con el tumulto. Este terremoto ocasionó varias pérdidas, varias tragedias. Entre ellas, un par de edificios se desplomaron, se vinieron para abajo, donde obviamente sus trabajadores, hasta el momento en que estoy grabando este video, están desaparecidos. Creo que algunos fueron encontrados. En cuestión de muertes, según leí, apenas una persona fue reportada como fallecida hasta el momento, pero de seguro empezarán a salir más nombres, al menos en Tailandia, porque como les dije, lo principal se concentró en Myanmar, en Birmania. Empezaron a salir varios videos de los edificios moviéndose, de otras estructuras igual, tambaleándose, moviéndose o cayéndose, fallando. Pero bueno, mejor les cuento esto retrocediendo un par de horas hacia atrás, cuando pasó realmente, en tiempo real, toda esta tragedia. Gracias a Dios, a mí al menos no me pasó nada, aún estoy entero, estoy íntegro y esperemos que así sea durante todo este viaje por eso está estático. Así que vamos atrás. Debido a este terremoto, toda la ciudad colapsó. Las tiendas, negocios, oficinas, todo estaba cerrado. Los edificios grandes, altos, no solo ellos, sino los pequeños, estaban evacuando a las personas que vivían allí. O sea, fue tremendo. O sea, todo, absolutamente todo colapsó. No había tren, no había subterráneo, no había microbús, minibús, nada. Ni siquiera las motocicletas estaban funcionando. De momento las noticias dicen que el terremoto tuvo una magnitud de 7.7 grados, amigos. Esto, la verdad, sí que es gravísimo. Es un número demasiado alto. Y la verdad, yo no soy una persona que vive en lugares sísmicos, en lugares donde puedan darse este tipo de sucesos. Mucha más gente que está a las afueras de los edificios que la verdad no sé si aseguro. Por acá también hay mucha más gente. Miren la cantidad de personas afuera. Creo que estos incluso son niños que estaban pasando clases, son adolescentes que obviamente paralizaron las clases o lo que estaban haciendo en el colegio y salieron a las afueras de los edificios. Aunque Bangkok no se encuentra en una zona sísmica donde puedan ocurrir terremotos, sí se dan réplicas. Aunque más que todo la zona sísmica está al norte de este país, en fronteras con Birmania, fronteras con Myanmar, con Laos, donde sí, los terremotos son bastante fuertes allí. Según las noticias, al momento, ahora, porque se está actualizando todo esto, me sigue sorprendiendo la cantidad de motocicletas y gente que hay en este país. Es de otro mundo esto, la verdad. Y la gente también, mira, cuánta gente, Dios mío, no. Según las noticias actuales, el terremoto tuvo una magnitud de 7.7 grados según la escala de Richter. Este es un nivel considerado fuerte que puede llegar a ocasionar muchos, pero muchos daños significativos en el área o en el epicentro donde se ocasionó
dicho terremoto. Por cierto, la gente andaba murmurando y comentando de que este edificio quedó un poco inclinado para el lado izquierdo. No estoy seguro ni puedo dar veracidad a eso, pero sí noto una leve inclinación hacia el lado izquierdo. Claro, esto dicen que fue producido por el terremoto. Y con ustedes tenemos el edificio más alto de Tailandia, la Torre Mahanakhon. La altura total de esta torre es de 314 metros. Tiene 77 plantas y en la parte superior existe un rooftop, un skywalk, donde puedes subir, tomarte fotos y observar el panorama de toda la ciudad. Mira, de la nada empezaron a circular estos autos que sabrá Dios a dónde van, no tengo idea. Según las noticias, el epicentro del terremoto fue en Myanmar, el país vecino que queda al norte de Tailandia. Pero como bien sabemos, los terremotos tienen réplicas y se sintieron tanto en China como en Tailandia. A pesar de estar tan lejos de Myanmar, de la parte norte, el terremoto sí que ocasionó grandes daños acá en la capital de este país. Hubieron edificios que se desplomaron, amigos. Sí que la réplica fue brutal. Que al nivel de desplomar edificios es algo increíble, impresionante. Hay videos donde se puede ver claramente cómo los edificios, ¡pum!, se vienen para abajo. Mira, personal de construcción o de rescate yendo hacia un edificio que creo que igual sufrió daños. Mira, el caos total de la gente en las afueras de los edificios, que claro, por seguridad han salido, ya que recomiendan estar al menos una hora o más fuera de los edificios posterior a un terremoto. Nunca, la verdad, nunca he vivido un suceso así, porque es nuevo todo esto para mí, pero a la vez hay que tomar conciencia y saber, informarnos de qué hacer en situaciones de terremotos, de sismos. Vean cuánta gente hay. Sumado a que esta ciudad es una de las más pobladas de este país, más de 11 millones, pues ya esto da a entender cuánta gente vive acá y cuánta gente está alborotada, al menos por el terremoto. Miren, acá tenemos un grupo de gente que está desevacuando este edificio, que no es grande, pero igual por seguridad tienen que hacerlo porque no queda de otra. Al igual que los autos, mira la cola que está viendo acá para poder salir y buscar un lugar seguro. Mira, aún hay demasiada gente en las afueras de los edificios esperando a que todo esto cambie, porque dicen que las réplicas pueden medir mucho más fuerte, con más intensidad. El último gran terremoto registrado en esta parte de Asia ocurrió el 24 de agosto de 2016. Tuvo una magnitud de 6.8. Empezó en Birmania y las réplicas fueron llegando hasta acá, a Bangkok, Tailandia. Pero el que vivimos fue de una magnitud 7.9. Esto es algo impresionante, amigos. Nunca, jamás se había visto esa magnitud, al menos acá en Tailandia, acá en Bangkok. Mares de gente en las calles. Uf. Amigo, esto es la contraparte a lo que ocasionó el bicho. Cuando estar encerrados dentro de casa era sinónimo de seguridad, ahora es al contrario. Estar afuera en las calles es sinónimo de seguridad. ¿Cómo es la vida, Muchas más personas, al menos acá en este pasillo que da con este río. Dios mío, mira cuánta cantidad de gente, amigo. Mira, esta chica incluso salió sin zapatos. Imagino que corriendo por el miedo y demás ante el terremoto. No le dio tiempo para vestirse completamente. Mira, acá hay otro muchacho que tiene heridas en los pies. Imagino que fue producto del miedo que tuvo cuando estuvo escapando del edificio donde vive. Es que estamos rodeados de edificios. Mira esto. Estamos rodeados, literalmente. Hemos logrado dar con uno de los edificios que han colapsado debido al terremoto. Hemos llegado hasta el lugar porque mucho más antes el acceso estaba prohibido. Ahora como que se ha regularizado porque llegaron voluntarios, gente que venía a dar sus víveres, sus donaciones más que todo. De hecho, en todo el tramo, desde la avenida que corta a esta hasta el lugar de los hechos, se pudieron ver varias donaciones entre agua, ropa y más cosas que puedan ayudar a los bomberos, a la policía y al personal requerido para poder evacuar y dar solución a todo este edificio que falló, que se vino para abajo por el terremoto.
mi detrás tengo los restos, los escombros de lo que fue un edificio de 37 plantas, un futuro rascacielos que se estaba construyendo en este área. Y en esta parte se puede ver lo que era antes de desplomarse, antes de derrumbarse, cuando el terremoto estaba sucediendo. Ahí se puede ver cómo se desploman un par de segundos, cómo el polvo va arrasando como si se tratase de una película de apocalipsis. Esto es increíble, amigos. Ahora obviamente está el personal de bomberos, la policía, médicos, todo lo que se requiere para que puedan evacuar a las personas, que imagino, sí, nos han contado han evacuado unas 10-30 personas aproximadamente, y aún siguen buscándolas porque hay policías con perros que están olfateando de si hay vida humana y demás. ¡Buah! ¡Qué loquísimo, amigos! Esto es algo que abruma mucho. Actualmente hay 8 personas fallecidas y decenas de otras personas que están desaparecidas en este montón de escombros que ya las personas, las autoridades, el personal necesario está dispuesto para poder dar con ellos. En las próximas horas imagino que ya saldrá más información, pero wow, me quedo sin palabras, lo siento. Mira, viene una ambulancia a toda velocidad, amigo. Bueno, no, es una camioneta de la policía, imagino. No entiendo qué dice, pero seguramente dice hagan paso. Mira esto. Son 37 grados que están pasando ahora mismo acá. Está haciendo un calor tremendo. No aguanto. Lo bueno es que tenemos un 7-Eleven. No saben lo refrescante que es meterse a un lugar así que tenga el aire acondicionado frío. A raíz de tanto caos, preocupación, hace falta desestresarse. Y esto lo he visto en un TikTok. Y vamos a preparar la bebida más barata y a la vez más rica y abundante de Tailandia. Cogemos esto, que no sé qué sea, que creo que es un yogur probiótico. Después un chocolate rectangular. 32 bahts. Este es menos de $1 incluso. Cogemos un vaso. Hielo. Abrimos esto. Esta tijera está sin filo ya. Bueno, ya. Y listo. La bebida más barata y abundante por tan solo $1. Mira, un camión de bomberos que quiere avanzar a través del tráfico. Obviamente no se puede porque el tráfico en esta ciudad es loco, loquísimo. Escuchen y vean esto. Hay como 3 ambulancias acá detrás que no pueden avanzar debido al excesivo tráfico que hay en esta parte de la ciudad. Mira, ahí tienes la primera, la segunda, la tercera. No, son 4 ambulancias que no pueden cruzar. Wow. Ya podemos ver el tránsito de las motos, de la gente, de los vehículos. La verdad es que este terremoto ha colapsado, ha paralizado la ciudad, porque hace años que no se veía algo así. Tailandia sí que nos recibe de una manera potente, fuerte, a saber qué nos depara el futuro los días que estaremos en esta parte del sudeste asiático. De todas maneras, espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y por favor suscribirse a este canal, que los siguientes videos se vienen potentes. No tengo nada más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. ¡Chao!